Hola amigos, bienvenidos. Esta noche vamos a hablar de un rey, Zeus, el gobernante del Olimpo, el dios más poderoso de todos, el que lanza rayos y sacude montañas. Todos conocen su grandeza, pero nadie habla de su destrucción, de las vidas que arruinó, de las mujeres que amó y después olvidó, de los inocentes que murieron por su placer. Esta noche no vamos a glorificar al rey de los dioses. Vamos a contar la historia de una de sus víctimas, Sémele, princesa de Tebas, joven, inocente, enamorada del hombre equivocado, o más bien, del dios equivocado, porque Zeus no la salvó, la mató, y su única culpa fue amarlo. Antes de continuar, si disfrutas de este contenido, déjame un like y suscríbete al canal. Y cuéntame en los comentarios, ¿conocías esta historia? ¿Sabías el precio que pagó Sémele? Ahora sí, dejemos que el Olimpo nos cuente la verdad sobre Zeus, el rey infiel. Zeus estaba aburrido. Sentado en su trono de oro en el Olimpo, miraba el mundo de los mortales como un hombre rico mira un menú. Con hambre, siempre con hambre. A su lado, Hera, su esposa, bordaba en silencio. Ella sabía esa mirada. La había visto 1000 veces. Era la mirada que precedía al desastre. ¿Qué miras?, preguntó con voz controlada. Nada, mintió Zeus. Mentiroso. Zeus sonrió. Ni siquiera intentó negarlo, porque Hera tenía razón. Siempre tenía razón. Estaba mirando algo. Alguien. Abajo, en la ciudad de Tebas, había una princesa, Sémele, hija del rey Cadmo, joven, hermosa, con ojos como la miel y risa como música. Zeus la había visto en el templo esa mañana, ofreciendo sacrificios, rezando con devoción sincera, y algo en él se despertó. No amor. Los dioses no aman como los mortales, sino deseo, obsesión, la necesidad de poseer lo que no tiene. No lo hagas, dijo Hera sin levantar la vista de su bordado. ¿Hacer qué? Ya sabes qué. Siempre es lo mismo. Ves una cara bonita, bajas, la seduces, la arruinas. Y yo tengo que limpiar el desastre. ¿No es así? ¿No? Hera finalmente lo miró. ¿Cuántas van ya, Zeus? ¿Cuántas mortales? ¿Cuántas ninfas? ¿Cuántos bastardos? Zeus se levantó. Soy rey. Puedo hacer lo que quiera. Puedes. Pero eso no significa que debas. Él no respondió. Solo bajó del Olimpo, como siempre hacía, porque el poder sin límites crea dioses sin conciencia. Zeus llegó a Tebas al atardecer, no como dios, sino disfrazado de mortal, un comerciante rico, guapo, encantador. Encontró a Sémele en los jardines del palacio. Ella recogía flores, cantaba para sí misma. No sabía que estaba siendo casada. Hermosas flores, dijo Zeus acercándose. Sémele se sobresaltó. Luego sonrió. Gracias. ¿Y tú eres? Un viajero. Pasaba por aquí y vi a alguien más hermosa que cualquier flor. Ella se sonrojó. Eres muy directo. La vida es corta. No tengo tiempo para rodeos. Qué irónico. Viniendo de un inmortal, hablaron hasta que las estrellas salieron. Zeus era encantador cuando quería serlo. Sabía exactamente qué decir, cómo sonreír, dónde tocar. Había tenido milenios de práctica. Y Sémele, inocente Sémele, cayó. ¿Cómo no iba a caer? Era joven. Había vivido en el palacio toda su vida. Nunca había conocido a alguien así. Alguien que la miraba como si fuera lo único en el mundo. No sabía que para Zeus, ella era solo una más. En el Olimpo, Hera observaba todo en su fuente mágica. Veía a su esposo cortejando, mintiendo, seduciendo. Sus manos apretaban el borde de la fuente hasta que los nudillos se pusieron blancos. Otra vez, susurró. Otra vez me humilla. Pero no lloró. Hera había dejado de llorar hacía siglos. Ahora solo sentía furia. Furia fría,
calculada, porque había aprendido algo importante. No podía castigar a Zeus. Era demasiado poderoso, pero podía castigar a ellas, a las mortales ingenuas que pensaban que el amor de un dios era bendición, cuando en realidad era maldición. Las semanas pasaron. Zeus visitaba a Semele cada noche, siempre como mortal, siempre con excusas de por qué no podía quedarse durante el día. Tengo negocios, decía, viajes, responsabilidades. Y Semele creía, porque estaba enamorada, y el amor ciega, especialmente cuando el amante es mentiroso profesional. Una noche, Semele le dio noticias. Estoy embarazada. Zeus se quedó inmóvil. ¿Estás segura? Sí, es tuyo. Solo ha sido contigo. Debería haber sentido alegría, o al menos responsabilidad, pero lo que sintió fue inconveniencia, otro bastardo, otra complicación, otra cosa que tendría que esconder de Hera, pero sonrió, porque eso es lo que hacen los mentirosos. Es maravilloso, mi amor. Seremos una familia. Más mentiras, porque Zeus no tenía intención de formar familia. Tenía familia, en el Olimpo. Semele era solo diversión, diversión que ahora se había complicado. Arriba, Hera escuchó las noticias y sonrió, una sonrisa terrible, porque ahora tenía excusa, ahora podía actuar, y lo que planeaba sería su venganza más cruel hasta ahora. Los meses pasaron, el vientre de Semele crecía, y con él, su felicidad. Caminaba por los jardines del palacio, tocando su barriga, hablándole al bebé, imaginando el futuro. Un futuro con el hombre que amaba, el padre de su hijo. No sabía que ese hombre no existía, solo era una máscara que un dios usaba cuando le convenía. Zeus seguía visitándola, pero menos frecuentemente. Los negocios, explicaba, son cada vez más complicados. ¿Cuándo podremos estar juntos de verdad?, preguntaba Semele. ¿Cuándo conocerás a mi padre? ¿Cuándo nos casaremos? Pronto, mi amor. Pronto. Siempre pronto. Nunca ahora. El rey Cadmo comenzó a sospechar. Hija, estás embarazada y no hay esposo. Hay un hombre, padre, te lo prometo. ¿Dónde está entonces? ¿Por qué no viene a pedir tu mano? Semele no tenía respuesta. Las sirvientas murmuraban. Dicen que el padre es un dios. No seas ridícula. Los dioses no se mezclan con nosotros. Entonces, ¿quién? ¿Un fantasma? Semele las ignoraba. Sabía la verdad. Su amante era real. Volvería. Tenía que volver. En el Olimpo, Hera preparaba su plan. No actuaría inmediatamente. Eso sería demasiado obvio. No. Esperaría. Dejaría que Semele se sintiera segura. Y entonces golpearía. Porque la venganza es más dulce cuando la víctima no la ve venir. Una tarde, una anciana llegó al palacio, encorvada, con un bastón, voz temblorosa. Busco trabajo, dijo, como sirvienta, nodriza, lo que sea. El mayordomo iba a rechazarla, pero Semele intervino. Déjala, parece necesitada. Eres muy bondadosa, princesa, dijo la anciana con sonrisa desdentada. Semele no reconoció esos ojos que brillaban con inteligencia antigua, con odio antiguo, porque la anciana no era anciana, era Hera, disfrazada, como Zeus se disfrazaba de mortal. La diferencia era que Hera no venía a seducir, venía a destruir. Los días pasaron. La anciana se ganó la confianza de Semele, la ayudaba con el embarazo, le daba consejos, la escuchaba. Háblame de tu amor, decía, del padre del bebé. Y Semele, feliz de tener alguien con quien hablar, contaba todo. Es maravilloso, guapo, gentil, me hace sentir especial. ¿Y cuándo lo verás de nuevo? Esta noche. Vienes siempre de noche. ¿Siempre de noche?, repitió la anciana. ¿Nunca de día?
Tiene negocios durante el día. ¿Qué clase de negocios? No, no estoy segura. Nunca pregunto. La anciana se acercó. Bajó la voz. Princesa, perdóname, pero eso suena extraño. ¿Extraño cómo? Un hombre que solo viene de noche, que no conoce a tu familia, que no te ha desposado, y ahora estás embarazada. ¿Qué estás insinuando? La anciana puso una mano en el hombro de Semele. Solo me preocupo por ti, querida. ¿Estás segura de que es quien dice ser? Por supuesto. Lo amo. Y él me ama. Si te ama, ¿por qué tanto secreto? La semilla de la duda había sido plantada. Semele intentó ignorarla, pero crecía, como maleza. Esa noche, cuando Zeus llegó, ella lo miró diferente. ¿Qué pasa?, preguntó él. Nada, solo estaba pensando. ¿En qué? En nosotros, en nuestro futuro. ¿Cuándo voy a conocer tu vida real? ¿Tu familia? ¿Tu hogar? Zeus vaciló. Solo un segundo. Pero Semele lo notó. Pronto, dijo él. Te lo prometo. Siempre dices pronto, pero nunca es pronto. Ten paciencia, mi amor. He sido paciente. Pero ahora hay un bebé, tu hijo. ¿No merece conocer a su padre? ¿No mereces conocerlo a él? Zeus la besó, intentando calmarla. Todo a su tiempo, pero Semele se apartó. ¿Quién eres realmente? Ya te lo dije. Soy... No. ¿Quién eres de verdad? No tus mentiras. Zeus se tensó. No son mentiras. Entonces pruébalo. Muéstrame tu vida, tu hogar, tu verdadero rostro. Mi rostro es este. No, es una máscara. Lo sé. Siempre lo he sabido en el fondo. Pero tenía miedo de preguntar. Zeus maldijo internamente. Hera. Tenía que ser Hera. Había metido dudas en la mente de Semele. Semele, hay cosas que es mejor no saber. ¿Por qué? Porque podrían cambiarlo todo. ¿Eres casado? ¿Es eso? ¿Tienes otra familia? En cierto sentido sí, pero no como ella pensaba. Es complicado. Entonces explícalo. Tengo derecho a saber. Zeus caminó hacia la ventana, mirando las estrellas, su hogar, su reino. ¿Cómo explicarle? ¿Cómo decirle que era un dios? ¿Que su esposa era la reina del Olimpo? ¿Que este bebé sería perseguido toda su vida por la furia de Hera? No podía. Solo confía en mí, dijo finalmente. Ya no sé si puedo. Las palabras lo golpearon, porque en el fondo, Zeus sabía que ella tenía razón. No merecía su confianza. Nunca la había merecido. Se fue esa noche sin decir más, y Semele lloró. Por primera vez desde que lo conoció, lloró, porque el amor sin verdad es solo ilusión, y la ilusión duele cuando se rompe. Al día siguiente, la anciana regresó. ¿Qué pasó, princesa? ¿Te ves triste? Tuve una discusión con él. ¿Sobre qué? Sobre la verdad, sobre quién es realmente. ¿Y qué te dijo? Nada, que confíe. Pero, ¿cómo puedo confiar en alguien que se esconde? La anciana asintió sabiamente. Sabes qué debes hacer, ¿verdad? ¿Qué? Hacerle jurar, por algo sagrado, que te mostrará su verdadero ser, sin máscaras. ¿Y si se niega? Entonces sabrás que no te ama y podrás seguir adelante. ¿Pero cómo lo hago jurar? La anciana sonrió. Los hombres juran por muchas cosas, pero los dioses solo juran por una cosa que no pueden romper. ¿Los dioses? Es una expresión querida. Pero si tu amante fuera divino, tendría que jurar por el río Estigia, y ese juramento no se puede romper, ni siquiera por los inmortales. Semele escuchó, y la idea se plantó en su mente, profunda, firme, porque ella necesitaba saber, necesitaba la verdad, sin importar el costo. Y esa necesidad la mataría. Zeus regresó 3 noches después, cansado, irritado por otros asuntos del Olimpo.
Esperaba encontrar a Semele como siempre, dulce, amorosa, fácil de calmar, pero había algo diferente en sus ojos. Determinación. Necesitamos hablar, dijo ella. Otra vez no, Semele. Ya discutimos esto, y no resolvimos nada, así que hablaremos hasta resolverlo. Zeus suspiró. ¿Qué quieres saber? Todo. Pero primero, quiero que me hagas un juramento. ¿Un juramento? Sí, júrame por lo más sagrado que tienes, que me concederás un deseo, lo que sea que pida. Zeus se rió. Eso es peligroso, amor. ¿Y si pides algo imposible? ¿Hay algo imposible para ti? La pregunta quedó suspendida en el aire. Zeus debió haber visto la trampa. Debió haber preguntado qué quería primero, pero su orgullo lo cegó. Como siempre, no hay nada imposible para mí, dijo. Entonces, júralo. ¿Por qué necesitas un juramento? ¿No confías en mi palabra? Ya no sé en qué confiar. Por eso necesito el juramento. Zeus la miró. Vio la terquedad en su rostro. Podía irse. Debería irse. Pero otra vez, el orgullo. Y algo más. Curiosidad. ¿Qué podría pedir una mortal que él no pudiera conceder fácilmente? Está bien. Juro por el río Estigia que te concederé lo que pidas. En el momento en que las palabras salieron de su boca, el universo tembló. Los dioses sintieron el juramento, especialmente Hera, que sonrió en su trono. Lo había logrado. Zeus estaba atado y Semele estaba condenada. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó Zeus. Semele respiró profundo. Quiero verte, tu verdadero ser, sin disfraces, sin máscaras, como realmente eres. El silencio cayó como piedra. Zeus palideció. No, Semele. Cualquier cosa menos eso. ¿Por qué no? Porque es peligroso. ¿Peligroso cómo? Los mortales no pueden ver a los dioses en su forma verdadera. Es demasiado. ¿Demasiado qué? Poder, energía, divinidad pura. Te mataría. Las palabras cayeron entre ellos. Semele retrocedió. ¿Estás diciendo que eres? Sí, soy Zeus, rey del Olimpo, y vine a ti porque te deseaba, pero te mentí porque sabía que si conocías la verdad, todo sería diferente. Semele se sentó. Las piernas no la sostenían. Un dios. Eres un dios. Sí. ¿Y tienes esposa? Zeus no respondió, pero su silencio era respuesta. Hera. ¿Estás casado con Hera, la reina de los dioses? Sí. Entonces tu hijo, nuestro hijo, es un bastardo. ¿Y yo soy? ¿Qué soy? ¿Una amante? ¿Un juguete? No es así. No. Las lágrimas corrían por su rostro. ¿Entonces qué soy? Zeus se acercó. Intentó tomarla. Eres alguien que amo. No me amas. Me deseas. Es diferente. Sémele. Muéstramelo. Muéstrame tu forma verdadera. Cumple tu juramento. Te matará. Mejor morir conociendo la verdad que vivir en la mentira. Zeus sintió pánico. No por él, sino por ella, porque realmente la apreciaba, a su manera limitada, y no quería matarla. Pero el juramento por el Estigia no se podía romper, ni siquiera por él. Sémele, por favor, te lo suplico. Pide otra cosa, cualquier otra cosa. No, quiero verte, como realmente eres. Piensa en el bebé. Si mueres, él muere contigo. Sémele tocó su vientre. Por un momento, dudó, pero entonces recordó las palabras de la anciana. Si realmente te ama, no tendrá problemas en mostrarse. Si eres tan poderoso, protégenos, a mí y al bebé, pero muéstrate. Zeus cerró los ojos. No había salida. Estaba atrapado entre el juramento y el desastre. Aléjate, dijo finalmente. Ponte lo más lejos posible. Sémele retrocedió hasta la pared. Zeus se paró en el centro de la habitación. Lo siento, susurró.
y dejó caer el disfraz. Su forma mortal se desvaneció, y lo que quedó era demasiado: luz cegadora, brillante como 1000 soles, rayos que chisporroteaban alrededor de su cuerpo, truenos que resonaban con cada movimiento, poder puro, divino, incontrolable. La habitación se llenó de energía, los muebles se incendiaron, las paredes agrietaron, y Semele empezó a arder, no con fuego normal, sino con fuego divino. Su piel se volvió roja, luego negra. Sus ojos se abrieron en horror. Gritó, un grito que atravesó el palacio, que llegó hasta el Olimpo. Zeus intentó contenerse, volver a su forma mortal, pero era demasiado tarde. El daño estaba hecho. Semele cayó de rodillas, su cuerpo consumiéndose. Zeus susurró con su último aliento: Salva, salva a nuestro hijo. Y entonces se convirtió en cenizas, como papel en llamas, como si nunca hubiera existido. Zeus se quedó inmóvil, mirando las cenizas, mirando lo que quedaba de la mujer que había amado. A su manera, el bebé aún vivía. Dentro de las cenizas ardientes, un pequeño bulto. Zeus actuó rápido. Arrancó al bebé del vientre destruido, apenas formado, prematuro, pero vivo. ¿Dónde ponerlo? ¿Cómo salvarlo? No había tiempo. Hizo lo único que pudo. Rasgó su propio muslo e implantó al bebé dentro. Lo cosió con hilos de luz. Dolor terrible, pero necesario. El bebé crecería allí, protegido dentro del dios mismo, hasta que estuviera listo para nacer. Zeus miró las cenizas de Semele una última vez. Lo siento, susurró, pero las disculpas no traen a los muertos de vuelta. Regresó al Olimpo, cojeando, sangrando, con un bebé creciendo en su muslo. Hera lo esperaba en su trono, con esa sonrisa terrible. ¿Qué pasó?, preguntó con falsa inocencia. Pareces herido. ¿Sabes exactamente qué pasó? Fuiste tú. Plantaste las dudas. ¿Yo? Solo fui una anciana ofreciendo consejo. Ella tomó sus propias decisiones. ¿La mataste? No, tú la mataste, con tu juramento estúpido, con tu orgullo, con tu incapacidad de decir no. Zeus apretó los puños. Rayos chisporrotearon, pero sabía que ella tenía razón. Él era el culpable. Él había hecho el juramento. Él había revelado su forma. Él había matado a Semele. ¿Y el bastardo?, preguntó Hera. ¿Sobrevivió? Zeus tocó su muslo. Está a salvo, por ahora. No lo toques, Hera. Ya tuviste tu venganza. ¿Mi venganza? Esto apenas comienza. Ese niño llevará la marca de su madre, la vergüenza de su nacimiento, y yo me aseguraré de que nunca lo olvide. Zeus sabía que hablaba en serio. Hera nunca perdonaba, nunca olvidaba. Los hijos de sus infidelidades siempre sufrían. Heracles, Perseo, tantos otros, y ahora este, Dionisio, el hijo de Semele, nacido de cenizas y engaño, destinado a sufrir por los pecados de su padre. Zeus se sentó en su trono, exhausto, culpable, pero no arrepentido, no realmente, porque en unos meses habría otra cara bonita, otra mortal ingenua, y él volvería a bajar, porque ese era su naturaleza, rey de los dioses, pero esclavo de sus deseos, y el ciclo continuaría, una y otra vez, hasta el fin de los tiempos. Los meses pasaron en el Olimpo. Zeus caminaba con cuidado, su muslo hinchado, doloroso. El bebé crecía dentro de él. Los otros dioses murmuraban: el rey está embarazado. ¡Qué vergüenza! ¿Qué clase de dios lleva un bastardo en su pierna? Pero nadie se atrevía a decirlo en voz alta. No a Zeus. Hera observaba con satisfacción. Su esposo, humillado, visible para todos, caminando con la evidencia de su infidelidad, literalmente cosida a su cuerpo. Era castigo perfecto.
Pero no suficiente. Nunca era suficiente. Abajo, en Tebas, la familia de Semele lloraba. Su cuerpo nunca fue encontrado, solo cenizas en su habitación y marcas de quemaduras en las paredes. Fue un rayo, dijo el rey Cadmo. Los dioses la castigaron. ¿Por qué? Lloraba la madre. ¿Qué hizo mal? Amó a quien no debía. Las hermanas de Semele susurraban. Dicen que estaba loca, que decía estar con un dios. Blasfemia. Por eso murió. Pobre Semele. Tan hermosa, tan tonta. Y así la memoria de Semele fue manchada, no como víctima, sino como loca, como mujer que llegó demasiado alto, que pidió demasiado, que murió por su propia arrogancia. Nadie culpó a Zeus, porque nadie sabía la verdad completa. En el Olimpo, el dolor en el muslo de Zeus se volvió insoportable. Era tiempo. Se encerró en sus aposentos, solo, sin ayuda, porque esto era vergonzoso. Un dios dando a luz. Rasgó los puntos de luz, y del muslo emergió un bebé, pequeño, llorando, cubierto de sangre divina, pero vivo. Zeus lo sostuvo en sus manos. Su hijo, el hijo de Semele. El bebé lo miró con ojos grandes, oscuros como los de su madre, y Zeus sintió algo, no amor paternal completo. Los dioses no sienten así, pero algo, culpa, responsabilidad, tal vez incluso remordimiento. Tu madre era valiente, susurró, y yo la maté. El bebé no entendía, solo lloraba. Zeus lo limpió, lo envolvió. ¿Y ahora qué? No podía quedárselo. Hera lo mataría en la primera oportunidad. Tenía que esconderlo. Llamó a Hermes. Lleva a este niño lejos, a las montañas, a las ninfas, que lo críen en secreto. ¿Y su nombre? Zeus pensó. Dionisio, nacido 2 veces, una de su madre, otra de mí. Hermes tomó al bebé. ¿Y si Hera lo descubre? Entonces muévelo, una y otra vez. Manténlo oculto. ¿Por cuánto tiempo? Para siempre si es necesario. Hermes se fue, y Zeus se quedó solo, sanando su muslo, mirando la cicatriz que quedaría, recordatorio permanente de Semele, de su muerte, de su culpa. Pero incluso mientras pensaba en ella, otra parte de su mente vagaba hacia otras mortales, otras posibilidades, porque Zeus no aprendía, nunca aprendía. Hera entró sin llamar. ¿Se fue? Sí. Bien. Que sufra lejos, donde no tenga que verlo. Ya tuviste tu venganza, Hera. ¿Mi venganza? Se rió. Esto es solo justicia. Ella intentó tomar lo que era mío. Pagó el precio. Era inocente. No sabía quién era yo. ¿Inocente? Se acostó con un hombre que no era su esposo. Quedó embarazada. Pidió ver algo que la mataría. ¿Dónde está la inocencia? Zeus no tenía respuesta, porque técnicamente Hera tenía razón, en cierto sentido retorcido, pero también estaba completamente equivocada. ¿Cuántas más, Zeus? Preguntó Hera suavemente. ¿Cuántas más tendrán que morir antes de que te detengas? No lo sé. ¿No lo sabes? ¿O no te importa? Me importa. No lo suficiente. Nunca lo suficiente para cambiar. Se dio vuelta para irse, pero se detuvo en la puerta. Ese niño, Dionisio. Haré su vida un infierno. Lo volveré loco. Lo perseguiré por el mundo, y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Hera, es tu culpa. Recuérdalo. Cada sufrimiento que experimente, cada momento de locura, es porque tú no pudiste mantener tus manos quietas. Y se fue, dejando a Zeus solo con sus pensamientos, con su culpa, con su cicatriz. Los años pasaron. Dionisio creció escondido, movido de lugar en lugar. Era siempre encontrándolo, enviando locura, monstruos, desgracias. Zeus lo protegía cuando podía, pero no siempre podía, y Dionisio sufría por los pecados de su padre.
por la furia de su madrastra, por haber nacido. Otras mujeres vinieron: Europa, Leda, Dánae, Alcmena. Zeus las seducía, las embarazaba, las dejaba. Algunas sobrevivían, otras no. Y cada vez, Hera se vengaba. No en Zeus, en ellas, en sus hijos, siempre en los inocentes. Heracles condenado a 12 trabajos imposibles, Perseo lanzado al mar en una caja, Helena causando la guerra más sangrienta del mundo, todos sufriendo, por el placer de un dios, por la vanidad de un rey, por la infidelidad de un esposo. Zeus los veía a todos, sus hijos bastardos, luchando, sufriendo, muriendo, y sentía, ¿qué? ¿Culpa? Sí, a veces. ¿Suficiente para cambiar? No, nunca suficiente, porque el poder sin consecuencias crea monstruos, y Zeus, rey de los dioses, era el monstruo más grande de todos, sentado en su trono, mirando el mundo, buscando la próxima cara bonita, la próxima víctima, porque para él, eso es lo que eran, no amores, víctimas de su deseo, de su poder, de su incapacidad de ver a las mortales como personas, solo como objetos, hermosos, desechables y fáciles de olvidar. Dionisio finalmente creció, se convirtió en Dios, Dios del vino, de la locura, del éxtasis, apropiado, considerando cómo había nacido, en locura, en fuego, en muerte. Zeus lo recibió en el Olimpo. Hijo, padre, no había calidez en la palabra, solo reconocimiento. Dionisio miró a Hera. Ella le devolvió la mirada, fría, calculadora. Bienvenido, dijo ella con sonrisa falsa. Finalmente te unes a nosotros. Después de años huyendo de ti, agua pasada, pero no lo era, nunca lo sería. Zeus observaba a su hijo, veía a Sémele en sus ojos, en su sonrisa, en la forma en que movía las manos, y la culpa lo carcomía. Por un momento, solo un momento. Luego pasó, como siempre pasaba. Esa noche, Zeus volvió a mirar el mundo mortal. Hábito, naturaleza, adicción. Vio una mujer en Esparta, hermosa, joven. No, dijo una voz detrás de él, Atenea, su hija favorita. ¿No qué? Ya sabes qué. Puedo ver esa mirada. Solo estoy mirando. Mentira, estás cazando. Zeus se giró hacia ella. ¿Y qué si lo estoy? Soy rey. Puedo hacer lo que quiera. Puedes. ¿Pero deberías? ¿Ahora tú también? Ya tengo suficiente con Hera. No es lo mismo. Hera actúa por celos. Yo actúo por decepción. La palabra lo golpeó. Decepción. Eres el rey de los dioses, el más poderoso, el más sabio, se supone, pero actúas como un niño con juguetes nuevos, tomando, rompiendo, descartando. ¿No es así? ¿No? ¿Cuántas mujeres has arruinado? ¿Cuántos hijos bastardos sufren? ¿Cuántas vidas destruidas? Zeus no respondió, porque no tenía respuesta. Sémele, continuó Atenea, Io transformada en vaca, Calisto convertida en osa, Europa secuestrada, Leda violada como cisne. Sigo. ¿Suficiente? ¿Es suficiente? ¿O simplemente no quieres escucharlo? Estoy cansado, Atenea. Todos estamos cansados, cansados de limpiar tus desastres, cansados de ver inocentes sufrir, cansados de tu reinado de caos. Entonces, ¿qué sugieres? ¿Que renuncie? Sugiero que crezcas, que aprendas, que valores a las personas en lugar de consumirlas. Zeus se levantó. No necesito un sermón. No, necesitas un espejo. Atenea desapareció, dejándolo solo, con sus pensamientos, con su culpa, con la verdad. Zeus miró hacia abajo otra vez. La mujer en Esparta seguía allí, hermosa, tentadora. Podría bajar, podría seducirla, podría tener otra aventura, otro hijo, otro desastre. Su mano se extendió, listo para bajar, pero entonces se detuvo. Vio algo en ella,
algo que nunca había visto antes. No solo belleza, sino humanidad, una vida, una historia, un futuro, que él destruiría, como había destruido a Semele, como había destruido a tantas otras. ¿Valía la pena? Un momento de placer, por toda una vida de sufrimiento. ¿Para ella? ¿Para él? Zeus bajó la mano, no por virtud, sino por cansancio. Estaba cansado, cansado de la culpa, cansado de los hijos que no conocía, cansado de Hera, cansado de sí mismo. Tal vez Atenea tenía razón, tal vez era hora de cambiar, o tal vez mañana. Mañana cambiaría, hoy solo descansaría, solo miraría, sin tocar, sin destruir, solo por hoy. Y así Zeus, rey de los dioses, se quedó en su trono, mirando el mundo que gobernaba, el mundo que había llenado de sus hijos, sus amantes, sus víctimas, y por primera vez en milenios, se preguntó, ¿qué clase de rey era? ¿Qué clase de Dios? ¿Qué clase de padre? ¿Qué clase de hombre? La respuesta lo aterraba, porque en el fondo, muy en el fondo, sabía la verdad. No era héroe, no era salvador, era el villano de 1000 historias, el monstruo que arruinaba vidas, el Dios que merecía ser temido, no por su poder, sino por su falta de control. Y esa verdad vivía con él, para siempre, en su trono dorado, en su Olimpo brillante, solo, poderoso y completamente vacío. En el fondo del océano, donde la luz no llega, había un palacio, de coral y perlas, de oro arrancado de barcos hundidos, de cristal más antiguo que la memoria, y en ese palacio vivía un dios, Poseidón, señor de los mares, hermano de Zeus, segundo en poder, pero primero en furia. El océano reflejaba su temperamento. Cuando estaba calmo, las aguas eran como vidrio. Los marineros navegaban seguros. Los peces nadaban en paz. Pero cuando se enojaba, tempestades, olas gigantes, barcos destrozados, hombres ahogándose, gritando su nombre, suplicando perdón, que nunca llegaba, porque Poseidón no perdonaba, no sabía cómo. Estaba sentado en su trono esa mañana, mirando las corrientes con ojos que no veían realmente, pensando, siempre pensando en lo mismo. Zeus, su hermano menor, que gobernaba el cielo, que había ganado el sorteo, que era el rey, no era justo. Poseidón era mayor, más fuerte en muchos sentidos, más valioso. ¿Quién alimentaba a los mortales con peces? ¿Quién permitía el comercio entre continentes? ¿Quién sostenía la tierra misma en sus corrientes? Él. Pero Zeus recibía los templos más grandes, las oraciones más fervientes, el respeto supremo. ¿Y Poseidón? Poseidón recibía miedo, lo cual era poder, pero no amor, y esa diferencia lo carcomía. «Mi señor», dijo una Nereida acercándose tímidamente. «Los tritones preguntan sobre la corriente del norte. ¿Debe cambiar de curso?» «Que hagan lo que quieran», respondió sin mirarla. «Pero mi señor, los barcos, me importan un carajo los barcos». La Nereida se inclinó y huyó. Todas le temían, incluso las que lo servían, incluso las que compartían su cama, porque Poseidón no era gentil, no sabía serlo. El mar no era gentil. ¿Por qué debería serlo él? Ese día decidió subir a la superficie. Necesitaba aire, espacio, algo diferente. Emergió cerca de Atenas, la ciudad de su sobrina. Atenea, otra fuente de resentimiento. Habían competido por esa ciudad. Él había ofrecido un manantial de agua salada. Ella, un olivo. Los mortales eligieron el olivo. Eligieron sabiduría sobre poder. Eligieron a ella sobre él. Todavía lo enfurecía. Caminó por las calles disfrazado de mortal, observando,
La gente hablaba de Atenea con reverencia, con amor. De él solo hablaban con miedo. No navegues cuando Poseidón está enojado. Sacrifica antes de zarpar, o morirás. El dios del mar no tiene piedad. Tenían razón, no tenía piedad. ¿Por qué debería? Los mortales eran como peces, abundantes, reemplazables. Y entonces la vio, una joven caminando hacia el templo de Atenea, hermosa de una manera que detenía el tiempo, cabello como la medianoche, ojos verdes como el mar poco profundo, piel suave, pero no era solo su belleza, era su gracia, su tranquilidad. Caminaba como si el mundo no pudiera tocarla. Poseidón sintió algo despertar, no amor. Los dioses no aman así, sino deseo, posesión, la necesidad de tener lo que no tiene. Preguntó a un comerciante. ¿Quién es ella? ¿La muchacha? Es Medusa, sacerdotisa de Atenea, virgen sagrada. ¿Virgen? Sí, mi señor. Ha hecho votos. Vive en el templo. Dedica su vida a la diosa. Intocable entonces. Prohibida. Sagrada. Y eso solo la hacía más deseable, porque Poseidón nunca había respetado los límites. Las reglas eran para mortales, para dioses menores, no para él. Siguió a Medusa hasta el templo, esperó hasta el anochecer, cuando estuviera sola, cuando nadie pudiera detenerlo, porque iba a tenerla. No importaba lo que costara, no importaba quién resultara herido. El mar tomaba lo que quería, y él era el mar. Entró al templo cuando la luna estaba alta. Medusa estaba arrodillada frente a la estatua de Atenea, rezando, su voz suave, devota. Gracias, diosa, por tu protección, por tu sabiduría, por... Se detuvo, sintió una presencia, se giró y vio a un hombre, alto, de hombros anchos, ojos del color del océano profundo. El templo está cerrado, dijo con voz firme pero educada. No para mí. Debes irte. Es hora de oración privada. Poseidón sonrió. Esa sonrisa, la que precedía a la tormenta. No me voy a ningún lado. Medusa se levantó, retrocediendo. Algo en sus ojos la asustaba. Por favor, vete, o llamaré a los guardias. Llama a quien quieras. No vendrán a tiempo. Y entonces Medusa supo. Este no era un hombre. Era algo peor. Era un dios. Y ella estaba sola, en el templo que se suponía debía protegerla, con el dios que no respetaba nada. Poseidón, susurró. Bien, ¿me reconoces? Eso hace las cosas más simples. Por favor, soy sacerdotisa. He hecho votos. Me importan poco tus votos. Atenea me protege. Atenea no está aquí. Y avanzó hacia ella. Medusa corrió. Hacia la estatua. Hacia el altar. Cayó de rodillas. Atenea, diosa, ayúdame. Pero los dioses no siempre escuchan. O escuchan, pero no actúan. Poseidón la alcanzó. Y lo que sucedió después en ese templo sagrado, fue violencia. Fue poder sin control. Fue un dios tomando lo que quería, sin importarle el costo. Y Medusa solo podía rezar y llorar y esperar que terminara, mientras la estatua de Atenea miraba, silenciosa, impotente, o peor, indiferente. Medusa había llegado al templo de Atenea cuando tenía 12 años, huérfana, sin familia, sin hogar. El templo la había acogido. Las otras sacerdotisas le enseñaron a leer, a tejer, a rezar. Atenea protege a las mujeres, le decían, especialmente a las que no tienen a nadie más. Medusa creyó, con todo su corazón, hizo sus votos a los 16 años. Virginidad, devoción, servicio. No le importó renunciar al matrimonio, a los hijos, a la vida normal, porque aquí tenía propósito, aquí tenía hogar, aquí estaba segura, o eso pensaba. Tenía 20 años
cuando Poseidón entró al templo. Era hermosa para entonces. Las otras sacerdotisas a veces bromeaban. Los hombres te miran. Medusa, que miren. No pueden tocarme. Soy de Atenea. ¿Y si un dios te mira? Los dioses respetan los votos sagrados. Qué ingenua había sido. Qué estúpida. Los dioses no respetan nada, especialmente no los votos de mortales. Esa noche, cuando Poseidón entró, ella supo inmediatamente que algo estaba mal. La forma en que la miraba, como si fuera presa, como si el templo no importara, como si Atenea no importara, como si ella no importara. Por favor, suplicó cuando él se acercó. Soy virgen sagrada, no puedes. Puedo hacer lo que quiera. Atenea te castigará. Poseidón se rió. Atenea es mi sobrina. No se atreverá. Te lo suplico. Súplica a quien quieras. No cambiará nada. Medusa corrió hacia el altar. Cayó frente a la estatua de Atenea. Diosa, protégeme. Dijiste que protegerías a tus sacerdotisas. Pero la estatua no se movió. No habló. No hizo nada. Y Poseidón la alcanzó. La agarró del cabello. Tu diosa no viene, pequeña. Estás sola. No. Atenea, por favor. Pero Atenea no vino. Y Poseidón no se detuvo. La violó allí, en el suelo del templo, frente al altar, frente a la estatua de la diosa que juraba protegerla. Medusa gritó, luchó, suplicó, pero era mortal, y él era Dios. No había pelea, solo violencia. Cuando terminó, Poseidón se levantó, se ajustó la ropa, como si nada hubiera pasado. Miró a Medusa en el suelo, rota, sangrando, llorando. No se lo digas a nadie, dijo con voz casual, o te irá peor. Y se fue, como si hubiera dado un paseo, como si no hubiera destruido una vida, como si ella no fuera nada. Medusa se quedó allí, no sé cuánto tiempo, horas, tal vez días, llorando, temblando, rezando. Atenea, ¿por qué? ¿Por qué no me protegiste? Pero la diosa no respondía. Finalmente, las otras sacerdotisas la encontraron al amanecer. Medusa, ¿qué pasó? Ella no podía hablar, solo señalaba la estatua. Las sacerdotisas entendieron, vieron el desorden, la sangre, las marcas. ¿Quién fue?, preguntó la sacerdotisa mayor. Medusa susurró. Poseidón. El silencio cayó como piedra. ¿El dios del mar? Sí. ¿Aquí? ¿En el templo? Sí. Las sacerdotisas se miraron entre ellas. Horror en sus rostros, pero también algo más. Miedo. Debemos informar a Atenea, dijo una. No. Esperemos, dijo otra. Tal vez es mejor no molestar a los dioses. ¿Cómo que no molestarlos? El templo fue profanado por otro dios. ¿Qué puede hacer Atenea? Discutieron sobre Medusa como si no estuviera allí, como si su dolor no importara. Solo importaba el templo, la política divina, no ella, nunca ella. Finalmente decidieron esperar, limpiar el templo y ver si Atenea actuaba. Pasaron días. Medusa no comía, no dormía, apenas se movía. Solo se sentaba frente a la estatua de Atenea, esperando que su diosa hiciera algo, cualquier cosa. El séptimo día, Atenea apareció, no suave, no gentil, sino furiosa. La diosa de la sabiduría entró al templo como tormenta. Medusa cayó de rodillas. Diosa, gracias a los cielos. Silencio. La palabra cortó como cuchillo. Medusa levantó la vista. Los ojos de Atenea no mostraban compasión, mostraban ira. Mi templo, siseó Atenea. Mi templo sagrado, profanado. Yo no quise. ¿No quisiste? ¿No quisiste seducir a mi tío? ¿No quisiste traer su lujuria aquí? Medusa no podía creer lo que escuchaba. ¿Seducir? Me violó. Te llamé. Te supliqué que me ayudaras.
y trajiste su semilla a mi templo. Lo contaminaste con tu impureza. Yo era virgen. Él me forzó. Da igual. El resultado es el mismo. Mi templo está manchado. Castígalo a él entonces. No a mí. Atenea se rió, pero no había humor en ello. ¿Castigar a Poseidón? Es mi tío, el señor de los mares, hermano de Zeus. No puedo tocarlo. Entonces no hay justicia. Hay justicia, solo no la que esperas. Atenea levantó su mano. Te maldigo, Medusa, por profanar mi templo, por permitir que un dios te tomara en suelo sagrado. No lo permití. Tu belleza lo atrajo, tu rostro lo tentó. Así que ese rostro será tu castigo. Poder divino explotó de la mano de Atenea. Medusa gritó cuando el dolor la atravesó. Su cabello empezó a retorcerse, a moverse, a silbar. Serpientes. Su cabello se convertía en serpientes vivas. Su piel se volvió escamosa, verde, fría. Sus ojos ardieron, se volvieron dorados, terribles. Quien te mire a los ojos se convertirá en piedra. Serás odiada, temida, cazada. Y cuando finalmente te maten, será una bendición. No, por favor, no hice nada malo. Ya está hecho. Y Atenea desapareció, dejando a Medusa transformada, monstruosa, sola. Las otras sacerdotisas gritaron al verla. ¡Monstruo! ¡Sal de aquí! No eres bienvenida. Medusa corrió, fuera del templo, fuera de Atenas, hacia el desierto, hacia las islas olvidadas, donde nadie pudiera verla, donde nadie pudiera convertirse en piedra. Encontró una cueva, oscura, fría, y allí vivió, sola, con solo serpientes por compañía. Las serpientes en su cabeza silbaban constantemente, recordándole lo que era, lo que había perdido. A veces se miraba en los charcos de agua y veía un monstruo, no la chica que había sido, sino algo horrible, algo que merecía ser odiado. O eso le habían dicho. Pasaron años. Medusa vivió en esa cueva, evitando a los humanos, porque cualquiera que la mirara moría. Se convertían en piedra, estatuas con expresiones de horror. No lo hacía a propósito. Era la maldición, pero el mundo no entendía. El mundo solo veía un monstruo, no una víctima. Y Poseidón, el que la había violado, el que había causado todo esto, seguía libre, seguía poderoso, seguía sin castigo, nadando en sus océanos, violando a otras mujeres, causando otras tragedias, porque era Dios, y los dioses no pagan por sus crímenes, solo sus víctimas pagan, una y otra vez, para siempre. Medusa vivió en esa cueva durante años, 10, 20, perdió la cuenta. El tiempo no significaba nada para ella, solo existía, en oscuridad, en soledad, en ira. Las serpientes en su cabeza nunca dormían, siseaban constantemente, comentarios crueles en su mente. Monstruo, impura, merecías esto. A veces Medusa gritaba para silenciarlas, pero las serpientes eran parte de ella ahora. No podía escapar, ni siquiera de sí misma. Los héroes venían ocasionalmente, jóvenes estúpidos buscando gloria. Voy a matar a la Gorgona, decían en las tabernas. Y seré famoso. Llegaban a su isla con espadas brillantes, armaduras nuevas, confianza arrogante, y morían. Se convertían en piedra, estatuas eternas en la entrada de su cueva, advertencias que nadie escuchaba. Medusa no quería matarlos, pero no tenía opción. Si la miraban, morían. Simple como eso. Así que dejó de salir de su cueva. Se escondió en lo más profundo, esperando que la dejaran en paz. Pero nunca la dejaban en paz, porque era un monstruo, y los monstruos deben ser cazados. Un día, escuchó pasos diferentes, más ligeros, más cuidadosos. Medusa, llamó una voz, joven, masculina.
pero no agresiva. Vete, respondió ella desde las sombras. No vengo a matarte. Todos dicen eso. Luego intentan cortarme la cabeza. Mi nombre es Perseo y necesito tu ayuda. Medusa se rió. Un sonido horrible. ¿Mi ayuda? ¿Un héroe pidiendo ayuda a un monstruo? No eres un monstruo. Mírame y di eso otra vez. No puedo mirarte. Me dijeron que me convertirías en piedra. Entonces eres más inteligente que los otros. Perseo se sentó en la entrada de la cueva, de espaldas a ella. Conozco tu historia, dijo. Sé lo que Poseidón te hizo, lo que Atenea te hizo. No es justo. La justicia no existe para mortales. Lo sé. Por eso estoy aquí. Me enviaron a matarte. Pero no quiero. ¿Por qué? Porque eres víctima, no villana. Medusa sintió algo en su pecho, algo que no había sentido en años. Esperanza. Si no me matas, ¿qué harás? No lo sé. Pero tiene que haber otra forma. Hablaron durante horas. Perseo le contó sobre su misión, sobre el rey que lo había enviado, sobre la trampa. Quiere que muera. Por eso me envió a ti. Entonces, ambos somos víctimas de los poderosos. Sí, Medusa pensó. ¿Y si te ayudo? ¿Y si finjo muerte? ¿Cómo? Lleva algo. Un mechón de mi cabello. Serpientes. Diles que me mataste. ¿Y tú? Yo seguiré aquí, escondida, pero libre. Perseo consideró. Podría funcionar. Pero entonces otra voz resonó en la cueva, fría, femenina, poderosa. No funcionará. Atenea apareció en la entrada. Medusa retrocedió hacia las sombras. Tú, siseó. Yo, respondió Atenea. Vine a asegurarme de que el héroe cumpla su misión. ¿Por qué? Preguntó Perseo. ¿Por qué debe morir? Porque es mi voluntad. Y yo soy diosa. Es tu víctima. La castigaste por algo que no hizo. La castigué por contaminar mi templo. Poseidón contaminó tu templo, gritó Medusa desde las sombras. Yo solo era una niña rezando. Poseidón es mi tío. No puedo castigarlo. Pero a ti sí puedo. Eso no es justicia. No. Es poder. Y el poder decide qué es justo. Atenea miró a Perseo. Tienes una elección, héroe. Mátala, y te daré mi bendición, mi escudo, gloria eterna. O niégate, y muere aquí con ella. Perseo apretó su espada. Medusa podía sentir su conflicto. Hazlo, dijo suavemente. No quiero que mueras por mí, pero he vivido suficiente. He sufrido suficiente. Si mi muerte te salva, vale la pena. No es justo. Nada en mi vida ha sido justo. ¿Por qué empezar ahora? Perseo se levantó lentamente. Atenea le entregó su escudo, pulido como espejo. Úsalo. Mira su reflejo, no sus ojos directamente. Perseo entró a la cueva. Medusa podía haberlo matado. Podía haber mirado directamente, pero no lo hizo, porque estaba cansada. Cansada de vivir, cansada de ser monstruo, cansada de cargar culpa que no era suya. Perseo levantó el escudo, vio su reflejo, y Medusa se vio a sí misma, el monstruo en que la habían convertido. Serpientes siseando, ojos dorados, piel escamosa, fea, terrible, monstruosa. Pero entonces vio algo más. Detrás de todo eso, vio a la niña que había sido, la sacerdotisa devota, la víctima inocente, aún allí, enterrada pero no muerta. Lo siento, susurró Perseo. Yo también. Y cortó. La espada atravesó su cuello limpiamente. No hubo dolor, solo alivio. Medusa cayó. Su cabeza rodó. Y por primera vez en décadas, las serpientes se callaron. Perseo tomó la cabeza, mirando solo el reflejo. Atenea sonrió. Bien hecho, héroe. Ahora eres leyenda. No me siento como leyenda. Me siento como asesino. Es lo mismo. Historia es escrita por vencedores. Atenea tomó la cabeza de Medusa.
La colocó en su escudo. Ahora tu poder es mío, dijo mirando los ojos muertos, como debió ser desde el principio, y desapareció, dejando a Perseo solo, con sangre en sus manos y ninguna gloria en su corazón. La historia se extendió por Grecia. Perseo mata a la terrible gorgona Medusa. El héroe valiente derrota al monstruo. Victoria sobre el mal. Nadie contó la historia real. Nadie habló de la sacerdotisa violada, de la víctima castigada, de la injusticia divina. Solo contaron sobre el monstruo muerto, el héroe glorioso, la diosa sabia. Historia escrita por los poderosos, como siempre. Mientras tanto, Poseidón seguía en su palacio, ajeno, indiferente. Medusa había muerto, pero él ni siquiera recordaba su nombre. Solo era una más, una mortal, una conquista, nada memorable. Siguió con su vida, violando, destruyendo, causando tormentas, sin consecuencias, sin castigo, sin remordimiento, porque era Dios, y los dioses no pagan, solo sus víctimas pagan, con sus vidas, con sus almas, con su memoria distorsionada, convertidas en monstruos por la historia, mientras los verdaderos monstruos reinaban, adorados, temidos, respetados. Atenea llevaba la cabeza de Medusa en su escudo, trofeo de su justicia, recordatorio de su poder, advertencia a otros. Pero si mirabas de cerca, si realmente mirabas, podías ver algo en esos ojos muertos. No maldad, sino tristeza, tristeza profunda, antigua, la tristeza de quien murió 2 veces, primero cuando fue violada, luego cuando fue asesinada, y ambas veces llamada culpable, por los dioses que juraban protegerla. Esa era la verdadera maldición de Medusa, no las serpientes, no la mirada petrificante, sino ser recordada como monstruo, cuando todo lo que había sido era víctima. Años después de Medusa, Poseidón caminaba por una playa, aburrido otra vez, inquieto, buscando algo para llenar el vacío que nunca se llenaba, y la vio, una joven recogiendo conchas, hermosa, solitaria, desprotegida. Su nombre era Caenis, hija de un pescador, nadie importante, pero hermosa de una forma que llamaba atención. Poseidón se acercó disfrazado de mortal. Hermosas conchas. Ella lo miró. Cautelosa. Gracias. ¿Vienes aquí seguido? Es mi playa. Vivo cerca. Sola es peligroso. Puedo cuidarme. Poseidón sonrió. Eso lo hacía más interesante. Intentó seducirla, con palabras, con encanto. Pero Caenis no era ingenua como Medusa. No me interesa, dijo firmemente. Vete. ¿No sabes quién soy? No me importa quién eres. Dije vete. La rechazada enfureció a Poseidón. Nadie lo rechazaba, especialmente no una mortal simple. Dejó caer el disfraz. Se reveló como Dios. Soy Poseidón, señor de los mares, y no acepto no como respuesta. Caenis retrocedió. No, por favor. Demasiado tarde. Y como con Medusa, como con tantas otras, la violó allí en la playa, mientras las olas testificaban, mientras el mar que él controlaba la ahogaba en su propio territorio. Cuando terminó, Caenis estaba rota, pero no como Medusa. Caenis no lloró, no suplicó, se levantó y miró a Poseidón con ojos llenos de odio puro. Maldito seas. Poseidón casi se rió. Soy un dios. No puedes maldecirme. Entonces maldigo este cuerpo. Maldigo ser mujer. Maldigo todo lo que me hizo vulnerable a ti. Algo en sus palabras lo detuvo. Había furia allí, pero también algo más. Determinación. ¿Qué quieres, mortal? Compensación. ¿Compensación? Sí. Los dioses siempre dan regalos a sus víctimas, ¿no? Para silenciarlas, para calmar su culpa. Poseidón frunció el ceño. ¿Qué clase de regalo?
Caenis se levantó, temblando pero firme. Transfórmame en hombre, con piel impenetrable, invulnerable, que nunca más pueda ser violada, que nunca más sea vista como presa. Poseidón parpadeó. No esperaba eso. ¿Quieres ser hombre? Quiero ser fuerte. Quiero ser invencible. Quiero que nadie pueda hacerme lo que tú me hiciste. Eso es inusual. ¿Lo concedes o no? Poseidón consideró. Parte de él sentía... ¿qué? ¿Culpa? No exactamente. Pero incomodidad. Esta mortal no actuaba como víctima. Actuaba como sobreviviente. Y eso era perturbador. Está bien. Te lo concedo. Levantó su mano. Poder divino fluyó. El cuerpo de Caenis comenzó a cambiar. Los pechos desaparecieron. Las caderas se estrecharon. Los músculos crecieron. La voz se profundizó. El rostro se endureció. Y la piel se volvió dura como bronce. Impenetrable. Invulnerable. Cuando terminó, donde había estado Caenis, ahora había un hombre. Fuerte. Alto. Poderoso. Tu nombre ahora es Caeneus, dijo Poseidón, y nadie podrá herirte. Caeneus tocó su nuevo cuerpo. Sintió el poder, la fuerza, la invulnerabilidad, pero también sintió algo más. Pérdida. Porque sí, ahora era fuerte. ¿Pero a qué costo? Había tenido que dejar de ser mujer para estar segura. ¿Era eso justo? ¿Era eso victoria? ¿O era otra forma de violencia? Forzada a abandonar su identidad para sobrevivir. Miró a Poseidón con ojos fríos. Vete, y nunca regreses. Poseidón asintió, y desapareció bajo las olas, sintiéndose extraño, no culpable exactamente, pero incómodo. Esta víctima no había actuado según el guión, no había llorado eternamente, no había aceptado pasivamente su destino, había exigido, había tomado, había convertido trauma en poder, y eso lo inquietaba. Caeneus se convirtió en guerrero, invencible en batalla. Ninguna espada podía cortarlo, ninguna flecha penetrarlo. Luchó con los argonautas, con los mejores héroes de Grecia, y siempre ganaba. Pero las noches eran diferentes. Las noches recordaba la playa, recordaba el dolor, recordaba quién había sido. Caenis, la mujer que había perdido, para convertirse en Caeneus, el hombre que necesitaba ser. ¿Valió la pena? No lo sabía. Tenía poder, respeto, seguridad, pero había perdido algo también, algo que no podía nombrar. Murió años después, no por espada, sino enterrado bajo árboles. Los centauros, no pudiendo matarlo con armas, lo aplastaron con troncos. Incluso, invulnerable, podía ser sofocado. Cuando murió, los dioses lo transformaron de vuelta en mujer. Caenis otra vez, en la muerte, recuperando lo que perdió en vida. ¿Era eso bondad de los dioses? ¿O crueldad final? Nunca estar en paz, ni como mujer ni como hombre. Siempre cambiando, siempre perdida, siempre víctima de Poseidón, incluso en la muerte. Poseidón escuchó sobre la muerte de Caeneus. Sintió algo, no tristeza. Los dioses no sienten tristeza por mortales, pero reconocimiento de que esta víctima había sido diferente, había luchado de vuelta, a su manera, y aún así había perdido, porque contra los dioses, los mortales siempre pierden, sin importar cuán fuertes se vuelvan, sin importar cuán invulnerables. El poder divino siempre gana, y las víctimas solo eligen cómo perder, rápido o lento, con lágrimas o con furia, pero siempre pierden. Y Poseidón seguía, en su palacio bajo el mar, creando tormentas cuando se enojaba, tomando mujeres cuando las deseaba, sin cambiar, sin aprender, sin detenerse, porque era Dios, y los dioses no cambian, solo repiten los mismos crímenes,
las mismas víctimas, los mismos silencios, una y otra vez, hasta el fin del tiempo. Poseidón no era solo violento con mujeres, era violento con todos. El mar reflejaba su naturaleza, hermoso desde lejos, mortal de cerca. Un marinero llamado Odiseo aprendió esto. Su hijo, el cíclope Polifemo, había sido cegado por el héroe. «Me vengaré», juró Poseidón, y lo hizo. Durante 10 años persiguió a Odiseo, creó tormentas, hundió barcos, mató a toda su tripulación. Hombres inocentes que solo querían volver a casa, ahogados por la venganza de un dios. «¿Por qué?», gritaba Odiseo al cielo. «Ya pagué. Todos mis hombres murieron». Pero Poseidón no escuchaba, porque la venganza divina no conoce límites, no conoce piedad, no conoce fin, solo destrucción. Ciudades enteras le rezaban, construían templos, ofrecían sacrificios. «Por favor, Poseidón, calma las aguas, protege nuestros barcos». A veces los escuchaba, a veces no. Dependía de su humor, como todo con él. Si estaba feliz, el mar era calmo. Si estaba enojado, miles morían, y nadie sabía qué causaba qué. Esa era su naturaleza, impredecible, peligroso, fatal. Los otros dioses lo evitaban. Incluso Zeus prefería mantener distancia. «Hermano», le dijo una vez, «tu ira es excesiva. Mi ira es justa». «No lo es. Es caprichosa. Destruyes por placer. Destruyo porque puedo». «¿No es eso lo que haces tú?». Zeus no tenía respuesta, porque era verdad. Los 3 hermanos eran iguales. Zeus con sus infidelidades, Poseidón con su violencia. Hades era el único diferente, y por eso lo despreciaban. Poseidón sentía el peso de los siglos, miles de años gobernando los mares, miles de años causando dolor. ¿Se arrepentía? No, los dioses no se arrepienten, pero a veces, en las profundidades de su palacio, a veces se preguntaba, ¿por qué estaba tan enojado? ¿Por qué necesitaba destruir? ¿Por qué el poder nunca era suficiente? No tenía respuestas, solo el vacío, el mismo vacío que llenaba con violencia, con tormentas, con víctimas. Medusa estaba muerta, Caenis estaba muerta, miles más estaban muertas, ahogadas, violadas, destruidas, por sus manos, por su poder, por su incapacidad de controlar su furia. Y seguiría, porque esa era su naturaleza. El mar no perdona, el mar toma, el mar destruye, y él era el mar. Una noche, solo en su trono, Poseidón miró las profundidades, las criaturas que nadaban allá abajo, ciegas, mudas, solitarias, como él, gobernante de todo el océano, pero sin nadie que lo amara. Solo lo temían. ¿Era suficiente? Para Zeus, el cielo brillante y el poder absoluto parecían suficientes. Para Hades, al menos tenía a Perséfone, una compañera, una igual. Pero Poseidón solo tenía el océano vacío y las memorias de todo lo que había destruido. ¿Valió la pena?, se preguntó en voz alta. Nadie respondió, solo el silencio del mar, el silencio que él mismo había creado, al ahuyentar a todos con su violencia, con su ira, con su orgullo. Podía culpar a Zeus, podía culpar al destino, podía culpar al sorteo que le dio el mar en lugar del cielo, pero en el fondo sabía la verdad. Él era el problema, no el mar, no el poder. Él, su incapacidad de amar sin destruir, de tocar sin herir, de gobernar sin aterrorizar. Y esa verdad vivía con él, en las profundidades, donde la luz no llega, donde nada crece, donde solo existe la presión de miles de años, de miles de crímenes, de miles de víctimas que nunca serían olvidadas. Aunque él intentara olvidarlas, el mar recuerda, el mar guarda secretos, y en sus profundidades, en sus corrientes,
En cada ola que rompe están las voces de Medusa, de Caenis, de todos los que ahogó, todos los que destruyó, susurrando su nombre, no con amor, con acusación. Poseidón, el dios violento, el hermano olvidado, el gobernante solitario, que tenía todo el océano, pero nada más, nada en absoluto. La guerra había terminado. 10 años luchando contra los titanes. 10 años de sangre divina, de caos, de destrucción. Pero finalmente los jóvenes dioses habían ganado. Zeus, Poseidón y Hades, 3 hermanos, victoriosos. Ahora tenían que dividir el universo. Se reunieron en la cima del monte Olimpo. El campo de batalla todavía humeaba bajo ellos, los titanes encadenados en el Tártaro, el mundo esperando nuevos gobernantes. Hagamos un sorteo, propuso Zeus, justo, igual para todos. Hades miró a su hermano menor. Ya sabía cómo terminaría esto. Zeus siempre conseguía lo que quería, pero asintió. Está bien. Sorteo. 3 lotes, 3 reinos, cielo, mar, inframundo. Zeus metió la mano primero. Por supuesto que lo hizo. Era el más joven, pero actuaba como si fuera el líder. Sacó un lote. Cielo. Su rostro se iluminó. El cielo. Perfecto. Poseidón fue siguiente. Sacó su lote. Mar. No era el cielo, pero era vasto, poderoso, visible. Asintió con satisfacción. Hades no necesitaba sacar nada. Solo quedaba un lote. Inframundo. El reino de los muertos. El lugar donde nadie quiere ir. Tomó el lote sin mirar. El inframundo entonces. ¿No estás decepcionado?, preguntó Zeus. ¿Importaría si lo estuviera? No realmente. Ya está decidido. Hades guardó silencio. Miró hacia abajo, hacia las profundidades de la tierra, hacia la oscuridad que ahora sería su hogar. ¿Cuándo bajo? Cuando quieras, dijo Poseidón. Nosotros vamos a establecernos arriba. Claro, Zeus puso una mano en su hombro. Hermano, no es tan malo. Gobernarás sobre todos los muertos. Es un reino vasto, vasto y vacío, pero importante. Sin ti, los muertos vagarían sin rumbo. ¡Qué honor! Zeus frunció el ceño. ¿Estás siendo sarcástico? No, solo realista. Hades se levantó. Voy a ir ahora, a ver mi nuevo reino. ¿No quieres celebrar primero?, preguntó Poseidón. Ganamos la guerra. Ustedes celebren. Yo tengo trabajo que hacer. Y bajó, solo, sin ceremonia, sin despedida. Los otros dioses lo vieron irse. Es extraño, comentó una diosa. Siempre ha sido extraño, respondió otra. Apropiado que gobierne a los muertos. Ya actúa como uno. Se rieron. Hades las escuchó, pero no se giró. Solo siguió bajando, más profundo, más oscuro, hasta que la luz del sol desapareció completamente. El inframundo no era como lo imaginaban los mortales. No era fuego y tortura. Era gris, vasto, silencioso, eterno. Los muertos vagaban sin propósito, fantasmas translúcidos, murmurando, perdidos. Hades caminó entre ellos. Nadie lo saludó, nadie lo reconoció. Solo vagaban, como habían vagado durante eones, sin gobierno, sin orden, sin paz. Esto necesita estructura, dijo en voz alta. Nadie respondió. Comenzó a trabajar, solo. Construyó un palacio de obsidiana negra. Estableció reglas. Dividió el inframundo en secciones. Campos elíseos para las almas buenas. Asfódelos para las comunes. Tártaro para las malvadas. Nombró jueces. Estableció el río Estigia. Puso a Caronte como barquero. Creó orden del caos. No por crueldad, sino porque alguien tenía que hacerlo. Los muertos merecían paz, merecían justicia, aunque los vivos no lo apreciaran. Pasaron años. Hades trabajaba sin descanso, juzgando almas, manteniendo equilibrio.
asegurándose de que todo funcionara. Nunca subía al Olimpo. No era bienvenido allí. Los otros dioses le temían. Asociaban su presencia con muerte. Hades viene. Alguien va a morir. No lo inviten a las celebraciones. Es mala suerte. El dios de los muertos. Qué deprimente. Así que dejó de intentarlo. Se quedó abajo, en su reino sombrío. Solo. Siempre solo. Zeus gobernaba el cielo con truenos y gloria. Poseidón gobernaba el mar con poder y tempestad. Y Hades gobernaba a los muertos, sin adoración, sin celebración, sin amor, solo deber, día tras día, año tras año, siglo tras siglo, solo, hasta que un día subió a la superficie y vio algo que cambiaría todo. Una diosa joven, recogiendo flores, riendo con ninfas, viva de una manera que él no recordaba. Su nombre era Perséfone, y cuando la vio, por primera vez en milenios, Hades sintió algo. No era amor todavía, era algo más simple. Curiosidad. ¿Cómo sería tener eso? Esa luz, esa vida, en su mundo de sombras. Comenzó a observar, no de forma obsesiva, solo notándola, cuando subía ocasionalmente. Ella siempre estaba allí, en los campos, brillante, viva, todo lo que él no era. Y lentamente, muy lentamente, la curiosidad se convirtió en algo más. Hades era meticuloso en su trabajo. Cada alma que llegaba era juzgada con cuidado, no con crueldad, con justicia. Un comerciante llegó un día. Había engañado a clientes, robado a viudas. Tártaro, decidió Hades. No, suplicó el hombre. Tengo familia. ¿Tengo riqueza? Arriba tenías riqueza. Aquí solo tienes tus acciones. El comerciante fue llevado al Tártaro, gritando, maldiciendo. Hades no sintió placer en esto, solo necesidad. El orden requería justicia, y la justicia a veces dolía. Otra alma llegó, una anciana, pobre toda su vida, pero había alimentado a huérfanos, cuidado a enfermos, amado sin esperar nada. Elíseos, dijo Hades suavemente. La anciana sonrió. Gracias, mi señor. No me agradezcas. Te lo ganaste. Ella se fue hacia los campos elíseos, hacia la paz eterna. Y Hades sintió algo, no felicidad exactamente, pero satisfacción. Había traído justicia. Había dado paz a quien la merecía. Ese era su propósito. No era glorioso, no era celebrado, pero era importante. Los otros dioses no entendían. Zeus visitó una vez, solo una. Hermano, esto es deprimente. Es necesario, pero ¿cómo lo soportas? Todo es tan oscuro. Alguien tiene que hacerlo, supongo, pero no yo, nunca yo. Zeus se fue rápidamente, de vuelta a su cielo brillante, a sus fiestas, sus amantes, su gloria, y Hades se quedó, porque ese era su deber. Los años se convirtieron en siglos. Hades perfeccionó su reino. Los ríos fluían con precisión. Los jueces trabajaban con eficiencia. Cada alma encontraba su lugar. Pero algo faltaba, algo que no podía nombrar. Compañía, no de los muertos. Ellos no podían ofrecerle nada. Solo eran sombras de lo que habían sido. Necesitaba algo vivo, algo real. Y entonces empezó a subir más seguido. No mucho, solo ocasionalmente. Y siempre terminaba en los mismos campos, donde Perséfone recogía flores. Nunca se acercaba, solo observaba de lejos la forma en que reía, la forma en que bailaba con las ninfas, la forma en que todo a su alrededor florecía. Era vida pura, y él era muerte. ¿Cómo podían coexistir? Pero seguía regresando, una y otra vez, como polilla a la llama. Un día, ella casi lo vio. Estaba escondido entre los árboles. Ella se giró, como si sintiera algo. ¿Hay alguien ahí? Hades se quedó inmóvil, conteniendo la respiración. Perséfone miró hacia las sombras.
Por un momento, sus ojos se encontraron, o casi. Luego, una ninfa la llamó: Perséfone, ven, encontramos más narcisos. Y el momento pasó. Hades exhaló. ¿Qué estaba haciendo? Esto era ridículo. Era un dios, señor del inframundo, no un niño espiando a una chica. Decidió dejar de venir, pero 2 días después, estaba allí otra vez, incapaz de resistir. Finalmente, se rindió y fue a Zeus. Su hermano estaba en su trono, rodeado de diosas menores, riéndose, bebiendo. ¿Hades? Zeus se sorprendió. ¿Qué haces aquí? Necesito hablar contigo. ¿En privado? Sí, Zeus despidió a los demás. ¿Qué pasa? Hades vaciló. No sabía cómo decir esto. Hay una diosa, Perséfone, tu hija. Zeus levantó una ceja. ¿Sí? Quiero cortejarla. ¿Cortejarla? Sí, con tu permiso. Zeus se rió. ¿Mi permiso? Hermano, eres un dios. Toma lo que quieras. No, no así. Quiero hacerlo correctamente. ¿Correctamente? ¿Tú? ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Solo... no eres exactamente conocido por el romance. Por eso pregunto. ¿Me das permiso? Zeus consideró. ¿Realmente la quieres? Sí. ¿Por qué? Porque es vida. Y yo soy muerte. Y tal vez juntos podamos ser algo más. Zeus asintió lentamente. Está bien. ¿Tienes mi permiso? ¿En serio? Sí. Pero buena suerte. Su madre es Deméter. Y ella es protectora. Lo sé. Entonces, ¿cómo planeas hacerlo? No lo sé. Pensé que tal vez ella podría visitarme, conocer mi reino, decidir por sí misma. ¿Y si dice no? Entonces respetaré su decisión. Zeus sonrió. Eres diferente de nosotros, hermano. Más honorable, supongo. ¿Es un cumplido? Tal vez. Hades se levantó. Entonces tengo tu bendición. La tienes. Pero Hades, ten cuidado. El amor es complicado, especialmente para los dioses. Lo sé, pero no lo sabía. No realmente, porque Hades nunca había amado antes. No sabía cómo, no sabía las reglas, no sabía los peligros. Bajó al inframundo con la bendición de Zeus. Preparó su palacio, limpió las habitaciones, ordenó jardines nocturnos. Hizo todo lo posible para hacerlo menos sombrío. ¿Qué estás haciendo, mi señor?, preguntó Caronte. Preparando. ¿Para qué? Para una invitada. ¿Una invitada? ¿Aquí? Sí. ¿Una mortal? Una diosa. Caronte parpadeó. ¿Una diosa voluntariamente vendrá al inframundo? Espero que sí. Eso sería... sin precedentes. Lo sé. Pero Hades tenía un problema. ¿Cómo invitarla? No podía simplemente aparecer y decir: ¿quieres ver mi reino de muertos? Eso la asustaría. Necesitaba un plan, una introducción apropiada, algo que mostrara respeto, que mostrara interés genuino, no solo deseo. Pasaron semanas pensando, y mientras pensaba, la soledad crecía. Su palacio, tan cuidadosamente preparado, permanecía vacío. Las habitaciones esperaban. Los jardines florecían sin nadie para verlos. Y Hades se sentaba en su trono, mirando las sombras, preguntándose si alguna vez no estaría solo, si alguna vez tendría lo que Zeus tenía, lo que Poseidón tenía: compañía, conexión, algo más que deber. Un día tomó una decisión. Haría una cosa que nunca había hecho, algo impulsivo, algo arriesgado. Subiría a la superficie, no solo para observar, sino para encontrarla, para hablarle, para darle la opción, con respeto, con honestidad, como debía ser. Pero cuando llegó a los campos, algo salió mal. Perséfone estaba sola, lejos de las ninfas, recogiendo una flor oscura, una flor que él no había visto antes, extraña, fuera de lugar, y entonces entendió.
Alguien más había planeado esto. Alguien había puesto esa flor allí, como cebo, como trampa. ¿Quién? No importaba. Lo que importaba era que Perséfone estaba en peligro. Y sin pensar, sin planear, Hades abrió la tierra para salvarla. O eso se dijo a sí mismo. Pero en el fondo, sabía la verdad. No era solo para salvarla, era para tenerla. Y ese pensamiento lo aterraba, porque significaba que tal vez no era tan diferente de sus hermanos. Después de todo, la tierra se abrió bajo los pies de Perséfone. Ella gritó, cayó hacia la oscuridad, y brazos la atraparon, fuertes, firmes. Cuando abrió los ojos, vio un rostro, severo, marcado por siglos, ojos como medianoche. No tengas miedo, dijo una voz profunda. Pero ella tenía miedo. Por supuesto que tenía miedo. ¿Quién eres? Hades. El nombre la golpeó como agua fría. El dios de los muertos. ¿Me vas a matar? Él casi sonrió. No, nunca. Entonces, ¿por qué me trajiste aquí? Hades vaciló, porque ¿cómo explicarlo? Te he estado observando durante años. Eso sonaba terrible. Creo que eres hermosa, superficial. Me siento solo, y pensé que podrías llenar ese vacío. Egoísta. No había forma correcta de decirlo. Quería que vieras mi reino, dijo finalmente. Que me conocieras. Secuestrándome. Tengo permiso de tu padre. Zeus. ¿Cuándo le importó lo que yo quiero? La amargura en su voz lo sorprendió. ¿No tienes buena relación con él? Él tiene cientos de hijos. Apenas sabe mi nombre. Hades guardó silencio, porque entendía eso. Ser olvidado por familia. Llegaron al palacio. Las puertas se abrieron. Perséfone miró alrededor. Esperaba horror, oscuridad completa, tortura. En cambio vio belleza extraña, columnas de obsidiana que brillaban con luz propia, jardines con flores nocturnas que resplandecían, fuentes de agua plateada. No era el mundo superior, pero tampoco era horrible. Esto es diferente, admitió. Intenté hacerlo acogedor. Para mí, Hades asintió. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto? Mucho. Eso es perturbador. Lo sé. Por eso pedí permiso. Por eso quería hacerlo correctamente. Pero entonces te vi sola y actué sin pensar. Perséfone lo estudió. Este dios no era lo que esperaba. No era cruel. No era monstruoso. Solo era cansado, antiguo, solo. ¿Cuánto tiempo tengo que quedarme? Una semana. Si después de eso quieres irte, te iré. ¿En serio? Te lo juro por el Estigia. El juramento más sagrado no podía romperse. Perséfone asintió lentamente. Una semana entonces. Una semana. Los primeros días fueron tensos. Hades le dio su propia ala del palacio. Habitaciones hermosas, privadas. Puedes ir a donde quieras, le dijo. No eres prisionera. ¿Excepto que no puedo irme? Excepto eso. Por ahora. Perséfone exploró. Caminó por pasillos de piedra negra. Encontró la biblioteca. Miles de historias de vidas vividas. Son registros, explicó Hades. De cada alma que pasó por aquí. ¿Las lees todas? Intento. Cada vida merece ser recordada. Eso es inesperadamente amable. ¿Esperabas crueldad? Eres el dios de los muertos. Los muertos merecen respeto, más que los vivos. A veces, Perséfone encontró los campos elíseos, almas felices descansando en prados eternos. Son hermosos, susurró. Son para los que vivieron bien, los justos, los amables. ¿Y el Tártaro? Para los que causaron sufrimiento deliberado, los crueles, los tiranos. ¿Tú decides? Con ayuda de jueces, pero sí, la responsabilidad es mía. ¿No es pesado? Hades la miró. Cada día, pero alguien tiene que hacerlo. Mis tíos no harían esto.
Lo sé. Zeus gobierna con truenos y gloria, Poseidón con poder y capricho. Yo, yo solo intento ser justo. ¿Por qué? Porque alguien tiene que serlo. Algo cambió en la forma en que Perséfone lo miraba. Las noches cenaban juntos, no porque Hades insistiera, sino porque Perséfone se sentía curiosa. Cuéntame sobre tu vida, pidió ella una noche. No hay mucho que contar. Trabajo, juzgo, mantengo orden. ¿Nunca te diviertes? ¿Diversión? Sí, fiestas, baile, alegría. Hades se rió, un sonido oxidado. No he estado en una fiesta en siglos. ¿Por qué no? No soy bienvenido. Los otros dioses me ven como mal augurio. Muerte ambulante. Eso es injusto. Es comprensible. Represento lo que todos temen. ¿Tú temes algo? Hades consideró la pregunta. Soledad. La temo. La vivo. Pero la temo. Por eso me trajiste. Sí. Y no. Te traje porque cuando te veo, veo vida, luz, todo lo que mi mundo no tiene. Y pensé que tal vez podrías encontrar algo aquí que tu mundo no te da. ¿Cómo qué? Voz, poder, propósito. Tengo propósito. Soy la diosa de la primavera. ¿Lo elegiste tú? ¿O tu madre lo eligió por ti? La pregunta la silenció, porque tenía razón. Deméter decidía todo. ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? ¿Con quién hablaba? Perséfone nunca había elegido nada por sí misma. ¿Y aquí? Preguntó. ¿Qué elección tendría? Todas. Podrías gobernar a mi lado, juzgar almas, dar tu opinión, ser más que decoración. Y si no quiero gobernar a los muertos, entonces no lo hagas. Pero al menos sería tu elección, no la de alguien más. Los días pasaron. Hades le mostró más. Cómo funcionaba su reino. Cómo juzgaba. Le preguntaba su opinión. Esta alma, un ladrón, robó pan para sus hijos. ¿Qué harías? Perséfone pensó. Elíseos, o al menos Asfódelos. No castigar la desesperación. Exacto. ¿Ves? Tienes instinto para esto. ¿Para qué? Para justicia, para compasión, para ver más allá de las acciones y entender las razones. Nadie le había dicho eso antes. Nadie le había pedido su opinión sobre nada importante. Y lentamente, muy lentamente, Perséfone empezó a sentir algo. No amor, todavía no, pero respeto, aprecio, curiosidad sobre este dios extraño y solitario, que gobernaba con justicia en lugar de capricho, que pedía en lugar de ordenar, que escuchaba en lugar de dictar. Una noche, estaban en los jardines nocturnos, flores que brillaban en la oscuridad. ¿Cómo crecen sin sol? Preguntó Perséfone. No necesitan sol, necesitan algo más, persistencia, adaptación, como tú, como yo, persistiendo en la oscuridad, adaptándote, creciendo de todas formas. Hades la miró. Nadie me había visto así antes. Tal vez nadie miró realmente. Se quedaron en silencio, cómodo, no incómodo. Y Perséfone se dio cuenta de algo. En una semana con Hades, había hablado más, pensado más, sentido más, que en años con su madre. ¿Qué pasa si no quiero irme?, preguntó suavemente. Hades se quedó inmóvil. ¿Qué? Dijiste una semana. ¿Pero qué pasa si quiero quedarme más? Entonces te quedas. Pero Perséfone, piénsalo bien. Mi madre me mantenía en una jaula dorada. Tú me estás mostrando poder. No quiero atraparte. No lo estás. Por primera vez, estoy eligiendo. Hades sintió algo en su pecho, algo que no había sentido en milenios. Esperanza. ¿Estás segura? No, pero quiero descubrirlo. Quiero ver qué puedo ser aquí. ¿Y si te arrepientes? Entonces me iré, pero será mi decisión. Y en ese momento, Hades supo que esto podría funcionar, no porque la hubiera forzado,
sino porque ella eligió. Eligió quedarse, eligió conocerlo, eligió su propia vida. Y eso era todo lo que había querido. Pero arriba, en el mundo de los vivos, había caos. Deméter había descubierto que su hija desapareció. Perséfone. Su grito sacudió montañas, buscó por todas partes, interrogó a las ninfas. ¿Dónde está? ¿Qué vieron? La tierra se abrió, y ella cayó. ¿Cayó o fue tomada? No lo sabemos, mi señora. ¿Sucedió tan rápido? Deméter corrió al Olimpo. Zeus, el rey de los dioses, levantó la vista. Deméter, ¿dónde está mi hija? Perséfone está con Hades. ¿Con Hades? ¿El dios de los muertos tiene a mi hija? Sí. Le di permiso. ¿Permiso? ¿Sin preguntarme? Es mi hija también. Yo la crié. Tú apenas la conoces. Devuélvela. Ahora. Zeus vaciló, porque Deméter tenía razón. No debió dar permiso sin consultarla. Pero ya estaba hecho. Enviaré a Hermes para verificar que esté bien. No quiero que verifiques. Quiero que la traigas de vuelta. Primero veamos si ella quiere volver. Si ella quiere, es mi hija. Por supuesto quiere volver. Pero Zeus no estaba tan seguro. Conocía a Hades. Su hermano no lastimaría a Perséfone. Y tal vez ella estaba mejor allí que bajo el control de Deméter. Hermes bajó al inframundo. Encontró a Perséfone en el jardín nocturno, con Hades, no encadenada, no llorando, sino conversando. Perséfone, llamó Hermes. Ella se giró. ¿Hermes? ¿Qué haces aquí? Tu madre exige tu regreso. Zeus me envió a verificar tu situación. Perséfone miró a Hades, luego de vuelta a Hermes. Dile a mi madre que estoy bien. ¿Estás bien? ¿O estás siendo obligada a decir eso? Estoy bien, por mi propia voluntad. Hermes parpadeó. ¿Voluntad propia? Fuiste secuestrada. Fui traída sin aviso. Eso es cierto. Pero ahora que estoy aquí, quiero quedarme más tiempo. Perséfone, tu madre está devastando el mundo. Las cosechas mueren. Los humanos hambrean. Perséfone sintió culpa. No quiero eso. Entonces regresa. No puedo. No todavía. ¿Por qué no? Porque por primera vez tenía voz. Poder. Elección. Porque aquí no era solo la hija de Deméter. Era Perséfone. Ella misma. ¿Por qué necesito esto? Dijo finalmente. Hermes suspiró. Esto va a causar problemas. Lo sé. Pero es mi decisión. Tu decisión. O la de él. Hades habló. Es suya. Siempre ha sido suya. Hermes los estudió. Vio algo en sus ojos. No cautiverio, sino conexión. Zeus no estará feliz. Zeus raramente está feliz con algo que no controla, respondió Hades. Y Deméter, hablaré con ella, dijo Perséfone. Eventualmente, pero no ahora. Hermes se fue, con el mensaje. Arriba, Deméter estalló. ¿Qué significa que quiere quedarse? Dice que es su elección, reportó Hermes. Es una niña. No sabe lo que quiere. Tiene siglos, Deméter. No es una niña. Para mí sí lo es. Y la furia de Deméter creció. El mundo se congeló. Las plantas murieron. El hambre se extendió. Zeus la llamó. Deméter, detente. Estás matando mortales. Bien. Que mueran. Hasta que mi hija regrese. Ella dice que quiere quedarse. Mentira. Hades la tiene hechizada. Hermes dice que no. No me importa lo que Hermes dice. Zeus se frotó las sienes. ¿Qué quieres entonces? A mi hija. De vuelta. Ahora. ¿Y si ella realmente quiere quedarse? Entonces, iré yo misma a buscarla. No puedes entrar al inframundo sin permiso de Hades. Entonces oblígalo a dármelo. Es mi hermano. Mi igual. No puedo obligarlo. Deméter miró a Zeus con odio puro.
entonces el mundo morirá. Todos, hasta que ella regrese. No era amenaza, era promesa. Zeus envió otro mensaje a Hades. Necesitamos negociar. Deméter no se detendrá. Hades leyó el mensaje con Perséfone a su lado. Tu madre está matando el mundo, dijo suavemente. Lo sé. ¿Qué quieres hacer? No lo sé. No quiero que mueran inocentes, pero tampoco quiero regresar a la jaula. ¿Qué tal? ¿Un compromiso? ¿Qué clase? Divide tu tiempo. Mitad aquí, mitad allá. ¿Eso es posible? Si Zeus lo ordena, sí. Pero Perséfone, hay una trampa. Si comes algo del inframundo, quedas atada aquí, por ley antigua. ¿Atada cómo? No podrías irte. Nunca, incluso si quisieras. Perséfone miró los jardines, luego a Hades. ¿Y si como voluntariamente? ¿Eligiendo quedarme? Entonces sería tu elección, pero irreversible. ¿Me quieres aquí para siempre? Hades la miró con honestidad brutal. Sí, pero no así, no atrapada. Quiero que elijas libremente, incluso si eso significa elegir irte. ¿Y si elijo quedarme 6 meses? ¿E irme 6 meses? ¿Equilibrio? ¿Sin ataduras? No, con atadura, pero elegida por mí. Hades entendió. Las granadas. ¿Qué? Hay granadas en el jardín. Fruta del inframundo. 6 semillas. Una por cada mes que pasarías aquí. ¿Y funcionaría? Sí. Te ataría aquí 6 meses al año. Los otros 6 serías libre. ¿Libre para estar con mi madre? Libre para lo que elijas. Perséfone caminó hacia el árbol de granadas. Tomó una. La abrió. 6 semillas cayeron en su mano. Brillantes. Rojas como sangre. ¿Estás segura? Preguntó Hades. Estoy eligiendo. Eso es suficiente. Y se llevó las semillas a la boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6. El inframundo tembló. El pacto estaba sellado. Perséfone miró a Hades. Ahora soy tuya. 6 meses al año. No mía. Tuya. Esta fue tu elección. Nuestra elección. Y por primera vez desde que llegó, Perséfone sonrió. No con miedo, sino con poder. Porque había tomado su destino en sus propias manos. Y eso era libertad. Zeus convocó a todos al Olimpo. Deméter llegó furiosa. Hades y Perséfone llegaron juntos, tomados de la mano. Deméter vio esto y gritó: «¡Suéltala!». «Madre», dijo Perséfone, con voz firme, «él no me obliga. Te lavó el cerebro. Me trató con respeto. Algo que tú nunca hiciste». El silencio cayó. Deméter retrocedió como golpeada. «¿Cómo puedes decir eso? Porque es verdad. Me amabas. Lo sé. Pero me sofocabas. Nunca me dejaste elegir nada. Te protegía. Me aprisionabas». Zeus intervino. «Suficiente. Aquí está el trato». Perséfone comió del inframundo. 6 semillas. Por ley, debe quedarse 6 meses al año con Hades. «No. Los otros 6 meses. Regresa contigo, Deméter». Deméter lloró. «¿Solo 6 meses? Es más de lo que tendrías si ella hubiera comido más», dijo Zeus. «¿Y ella acepta esto?». Perséfone asintió. «Sí, yo elegí. 6 semillas. 6 meses aquí. 6 contigo». «¿Por qué? ¿Por qué elegir este lugar oscuro?». «Porque aquí tengo voz, madre, poder. Soy reina, no decoración». Hades habló suavemente. «Y cuando esté contigo, Deméter, será completamente libre. No la reclamaré. No la perseguiré. Será su elección regresar. ¿Y si no regresa? Entonces respetaré eso». Deméter miró a su hija. Vio algo diferente. Fortaleza, determinación. Ya no era la niña que había criado. Era una diosa, por derecho propio. «Está bien», dijo finalmente, con voz quebrada. «Acepto». Y así se selló el pacto. Los primeros 6 meses, Perséfone reinó en el inframundo, junto a Hades, como igual. Juzgaba almas, daba órdenes, transformaba el reino, trajo jardines más hermosos.
compasión a los juicios, luz a la oscuridad, y Hades la miraba con asombro. Eres mejor en esto que yo. No, somos diferentes. Tú eres justicia. Yo soy misericordia. Juntos somos equilibrio. Su relación creció. No fue instantáneo, pero fue real. Amor construido sobre respeto, sobre elección, sobre igualdad. Cuando llegó el tiempo de irse, Hades la acompañó a la superficie. ¿Regresarás?, preguntó vulnerable. Sí, lo prometo. ¿Por qué? Porque elegí esto, y no me arrepiento. Lo besó, y subió, a ver a su madre. Deméter la abrazó llorando. Te extrañé tanto. Yo también, madre. Y el mundo floreció. La primavera regresó. Las cosechas crecieron. Los humanos celebraron. Perséfone pasó 6 meses con su madre. Caminaron, hablaron, reconstruyeron su relación, con límites, con respeto. Y cuando llegó el tiempo, Perséfone regresó al inframundo, voluntariamente, porque quería. Este ciclo continuó, 6 meses arriba, 6 meses abajo, y el mundo se adaptó. Primavera y verano cuando Perséfone estaba arriba, otoño e invierno cuando estaba abajo. Los mortales lo llamaron las estaciones, los dioses lo llamaron compromiso, pero Perséfone y Hades, ellos lo llamaron amor. De los 3 hermanos que dividieron el mundo, Zeus gobernaba con poder, pero sin fidelidad. Poseidón gobernaba con furia, pero sin control. Y Hades gobernaba con justicia, con respeto, con amor que permitía libertad. El más temido, pero el más justo, el más solitario, pero el único que encontró verdadera compañía, el Señor de los muertos, que enseñó al mundo sobre la vida, sobre elección, sobre respeto, sobre amar sin poseer. Y Perséfone, la diosa de 2 mundos, era la prueba de que incluso en la oscuridad puede haber luz, de que incluso en muerte puede haber vida, de que el Dios más temido puede ser el más digno de amor, y juntos reinaban, igual, libres, completos, y así terminan las historias de los 3 hermanos del Olimpo. Zeus, el rey infiel que destruía vidas por placer. Poseidón, el dios violento que nunca pagaba por sus crímenes. Y Hades, el dios incomprendido que resultó ser el más justo de todos. 3 hermanos que dividieron el universo, pero solo uno que entendió lo que significaba realmente gobernar, no con poder absoluto, sino con responsabilidad, con justicia, con respeto. Esta serie nos enseña algo importante. Los que son más temidos no siempre son los más peligrosos. A veces, los más peligrosos son los adorados, los glorificados, los que nunca enfrentan consecuencias. Hades vivía en la oscuridad, pero era el único con luz interior. Espero que estas historias te hayan hecho pensar sobre poder, sobre justicia, sobre quién merece realmente nuestro respeto. Gracias por acompañarme en este viaje por la mitología griega, por escuchar las historias que raramente se cuentan, las perspectivas que raramente se ven. Que duermas bien y que tus sueños estén llenos de dioses justos, no poderosos, justos. Buenas noches.